Hubo un gol que entró, que subió al marcador, que los jugadores croatas celebraron con los brazos en alto como si ya estuvieran en el siguiente rondo. Y luego, en cuestión de segundos, desapareció. El árbitro fue al monitor, empezó buscando una posible mano y terminó anulando el gol por el roce más imperceptible que la tecnología es capaz de detectar en este deporte. Eso fue lo que ocurrió anoche en el partido más dramático de este mundial. Y si crees que la controversia termina ahí, todavía no has visto nada. Para entender por qué esa decisión duele tanto, tienes que conocer todo el contexto que la rodeó. Porque este partido no era solo Portugal contra Croacia, era mucho más que eso. Antes del pitido inicial, la hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, soltó sin previo aviso lo que todos intuían, pero nadie quería pronunciar en voz alta. Cristiano se retirará de la selección portuguesa al terminar este mundial. Una declaración que cayó como una bomba en los minutos previos al partido y que transformó cada segundo de ese encuentro en algo completamente diferente. De repente, cada toque de Ronaldo podía ser uno de los últimos. Cada gesto, cada protesta, cada explosión de rabia o de alegría podía ser parte del último acto de una leyenda. El propio Cristiano, al terminar el partido, dijo que aún no ha decidido nada y que lo pensará cuando acabe el campeonato. Clásico de él: proteger al grupo, restar presión mediática, controlar el relato desde dentro. Pero seamos honestos, y créeme en esto, si su hermana lo dijo, fue porque algo sabe. Las familias no inventan este tipo de anuncios sin haber tenido alguna conversación previa. Katia Aveiro habló de más, soltó algo que Cristiano le había contado en la intimidad y que aún no estaba listo para hacer público. Lo que eso significa es que anoche, con toda probabilidad, estábamos viendo el último baile de CR7 con la camiseta verde y roja. Y en ese contexto llegó el minuto 81. Penalti para Portugal. El balón en el punto. Ronaldo frente al portero, con el estadio en silencio y millones de personas mirando la pantalla sin respirar. Y sin dudar, sin temblar ni un ápice, la ejecutó. Gol. El empate. Y con ese gol, Cristiano cerraba una de sus deudas estadísticas en fases eliminatorias de grandes torneos. Un registro que le pesaba, un número que había perseguido sin alcanzarlo, y que anoche quedó saldado de la única manera que Ronaldo sabe saldar sus deudas, marcando cuando el mundo lo está mirando. Pura cinematografía, puro CR7. Pero lo que vino después fue todavía más impactante. Roberto Martínez tomó una decisión que muy pocos seleccionadores tendrían el valor de tomar. Sacó del campo a Ronaldo, al capitán, al hombre que acababa de marcar, al símbolo de una generación entera de fútbol portugués. Una sustitución que en ese instante levantó muchas cejas en las gradas y frente a los televisores, porque retirar a una leyenda viva en plena tensión de un partido de octavos de final requiere una combinación de valentía táctica y de frialdad mental que no abunda. En su lugar entró Gonzalo Ramos, y la respuesta del fútbol llegó sin demora. En el minuto 94, Ramos marcó el gol de la victoria. Martínez tenía razón. A veces el fútbol premia la osadía. Una sola vez. Pero Croacia tampoco estaba dispuesta a irse sin pelea. 7 minutos después del gol de Ramos, Joško Vardiol encontró la manera de empatar. El estadio explotó. Los croatas se abrazaban. Y entonces empezó el capítulo más oscuro de la noche. El árbitro fue al monitor, primero para revisar una posible mano. Y de ahí, de forma casi inesperada, la revisión derivó hacia un fuera de juego. La tecnología detectó un contacto mínimo del balón con la cabeza de Matanovic, que se encontraba en posición de fuera de juego en el momento de la jugada. Un roce tan ligero que en tiempo real era absolutamente invisible. El balón pasó a centímetros de su cabeza, prácticamente rozando sus cabellos, sin ejercer ninguna influencia perceptible en la trayectoria ni en el resultado de la jugada.
pero fue suficiente. El gol quedó anulado. Portugal a cuartos, Croacia a casa. Si te gusta este tipo de análisis donde no nos callamos nada, suscríbete y dale like, que esto solo se pone más interesante a partir de ahora. Y aquí es donde las preguntas se vuelven verdaderamente incómodas. Primero, ¿puede el árbitro ir al monitor por una posible mano y terminar anulando el gol por una razón completamente diferente, como el fuera de juego? Técnicamente, bajo el reglamento actual, sí. Pero hay quienes lo cuestionan desde el punto de vista del espíritu del juego. Segundo, ¿fue ese contacto lo suficientemente determinante como para anular el gol? Ahí las opiniones se dividen radicalmente. Y tercero, la más espinosa de todas. Hay aficionados que ya comparan esta situación con lo que muchos percibieron en el Mundial anterior, cuando Argentina parecía tener el viento sistemáticamente a favor en todos los momentos clave, mientras Messi seguía en competición. Ahora hablan de lo mismo con Ronaldo y Portugal. No afirmo que eso sea verdad, pero tampoco puedo decirte que esos rumores no tengan ningún fundamento cuando ves lo que viste anoche con tus propios ojos. Y encima recuerdas que el propio Ronaldo se quejó hace tiempo de que le anularon un gol por un contacto prácticamente idéntico al de Matanovic. Piénsalo. Lo que sí puedo decirte con absoluta certeza es esto. Desde el punto de vista del reglamento, si el censor confirmó el contacto, el árbitro tenía la potestad de anular. Pero desde el punto de vista del fútbol que se siente y se vive, ese gol debía haberse subido al marcador. Esa es la tensión irresoluble entre la tecnología y la esencia del deporte, y es la conversación más importante que el fútbol tiene pendiente consigo mismo. Mientras todo esto sacudía el torneo, fuera del campo el mercado de fichajes seguía hirviendo con sus propios dramas. Y hay una historia que ya no admite más eufemismos ni rodeos. Vinicius Jr. se va del Real Madrid. No es un rumor de verano. No es especulación de periodistas con poco trabajo. El periodista Ramón Álvarez, de los más fiables en todo lo que tiene que ver con el club blanco, lo ha dejado claro sin ambigüedades. Los merengues están dispuestos a facilitar la salida del brasileño este mismo verano. No el año que viene, este verano. Llevan más de un año intentando renovarle sin éxito. La distancia entre lo que Vinicius pide y lo que el Madrid ofrece es enorme, y nadie ha conseguido reducirla ni un milímetro. El jugador quiere un contrato al nivel económico de Mbappé. El club no está dispuesto a dárselo. Y así estamos. La paradoja es que vender a Vinicius en el mercado europeo es casi imposible. Ningún club del continente va a desembolsar 100 millones de euros más 30 millones anuales de salario por un jugador que en un año podría ser libre y llegar gratis. La única salida real es Arabia Saudí, donde ese tipo de cifras no representan ningún obstáculo. Y para facilitar esa operación, el Madrid está dispuesto a compensar a Vinicius con el bonus de firma que tenía comprometido para 2027. Le pagarán una prima económica simplemente por marcharse. Así de desesperada está la situación. El Manchester United parece el más atrevido de los clubes europeos, con una oferta de 120 millones sobre la mesa. Arsenal, City, Liverpool y el Bayern también rondan el asunto. Pero el gran reto para cualquier comprador europeo será convencer al brasileño de que apostar por un proyecto diferente tiene sentido más allá del económico. Y eso, a día de hoy, es la parte verdaderamente complicada de esta operación. En Alemania, mientras tanto, el ambiente huele a final de era. Julian Nagelsmann tuvo ayer una reunión de 3 horas en la sede de la Federación Alemana de Fútbol en Frankfurt. El mensaje fue claro, aunque no se pronunciara de forma explícita. Sería mejor para todos que presentara su dimisión de forma voluntaria. Los motivos van mucho más allá del mal rendimiento en el campo. Hubo problemas serios de gestión interna, desigualdades en el trato a los jugadores respecto a sus familias durante la concentración, una base de entrenamiento que los propios futbolistas describían como aburridísima comparada con concentraciones anteriores, y una desconexión creciente entre el técnico y el vestuario que fue envenenando la atmósfera durante todo el torneo. Si Nagelsmann no dimite voluntariamente, la federación deberá indemnizarle con 7 millones de euros. Y ese dinero prefieren dedicarlo a fichar a Jürgen Klopp, el candidato natural para sucederle.
Klopp tiene exactamente todo lo que le faltó a Nagelsmann: carisma, gestión emocional, capacidad de unir a un grupo y de hacerlo creer en sí mismo. El técnico de Liverpool como próximo seleccionador alemán no es un secreto para nadie. Y España, entre tanto, sigue siendo la selección más sólida y elegante del campeonato. El 3-0 ante Austria fue una lección de fútbol moderno. Presión alta, posesión dominante y el dato más revelador del torneo: solo 1,22 esperados en goles concedidos hasta ahora. Lamine Yamal no brilló con acciones directas, pero condicionó por completo el plan defensivo austriaco. Rangnick había prometido en público que iba a neutralizarle, y cumplió. Laimer y Sabitzer dedicados exclusivamente a perseguirle por el flanco derecho. Y aún así, precisamente por eso, Pedri y Porro actuaron con una comodidad excepcional. La influencia de Yamal no se mide en goles ni en asistencias. Se mide en lo que obliga a hacer al rival, en los espacios que crea sin tocar el balón, en los recursos que consume al equipo contrario simplemente por estar en el campo. Y créeme, esta historia no ha terminado. Este mundial va a seguir dando golpes que nadie ve venir. Lo que viste anoche con la decisión arbitral sobre el gol de Croacia es solo el principio de un torneo que no va a perdonar a nadie. Las próximas semanas van a ser explosivas, y en este canal no nos vamos a perder ningún detalle. Así que la pregunta que te dejo hoy es esta: ¿la decisión del árbitro fue un error técnico honesto o exactamente lo que ya no le podemos seguir creyendo a quienes gestionan este deporte? ¿La tecnología ayudó al fútbol anoche o lo traicionó? Deja tu respuesta en los comentarios, dale like si este análisis te pareció justo, y suscríbete, porque aquí el debate apenas está comenzando y las historias que vienen no tienen precio.